Bienvenidos de nuevo a esta presentación de los pósters, de las presentaciones de los pósters. Aquí el público y los investigadores tienen la oportunidad de presentar su trabajo y le hemos pedido que lo hagan de manera no científica, lo que para ellos es difícil. Y sabemos que hay un premio. Vamos a empezar con Julia Lindmin, que trabaja en la Universidad de Calgary, Julian Midley, y su abstract se llama la fuerza de agarre, una baja fuerza de agarre está relacionada con una también baja densidad mineral ósea. Y la segunda situación tiene que ver con 2 embarazos sucesivos de una madre con cistinosis y cómo ha afectado a la función renal y a la proteinuria. Yo no soy investigador, la verdad, como cuido de mis pacientes y vengo aquí con mucho orgullo a presentar mi trabajo. ¿Están las diapositivas? Como sabemos, las miopatías es una manifestación tardía y reduce la fuerza muscular y sabemos que cuesta más hacer ciertos ejercicios y se puede medir la fuerza de agarre con este dispositivo y aquí podemos ver cómo se relaciona la fuerza de agarre con la densidad ósea. Hicimos un estudio con 16 pacientes y 3 medidas con un ejercicio de fuerza de agarre cercanos en el tiempo y medimos también la métrica de densidad mineral ósea cerca de la mano, que es la parte en la que nos decidimos centrar. Eso nos dio unas puntuaciones que comparamos y también las comparamos en las diferentes edades. Esta cualificación, esta puntuación va de -2 a 2. Y vemos aquí un gráfico donde observamos unas líneas en las que tenemos los valores medios en esta escala. Fueron 16 personas. La puntuación Z media fue desde 3,5 al 0,1, que es por debajo de la media de la población general. Y en cuanto a la densidad ósea, vemos también que la media fue de -2,2 y las puntuaciones fueron de -4,7 hasta 3. Cuando nos fijamos aquí a las personas que habían recibido un trasplante, la puntuación es menor tanto para fuerza de agarre como para la densidad ósea mineral. Seguramente también sabemos que estas puntuaciones bajan con la edad y las personas que han recibido el trasplante son más mayores, por lo general. Aquí vemos la gráfica que correlaciona ambas métricas y vemos que están realmente directamente relacionadas. Cuanto menor la fuerza de agarre, menor la densidad ósea mineral. Aquí en este cuadrante observamos la área de normalidad para ambos elementos, pero la mayoría de personas están fuera de esta parte de normalidad. Hubo pocos pacientes, es parte de las limitaciones. Las puntuaciones no se ajustaron para personas con de baja estatura. Y también teníamos que comprobar la lateralidad, porque hay personas que tienen más fuerza en una mano y sabemos que al menos uno de los participantes tenía mucha más fuerza en la mano derecha que en la izquierda. Las conclusiones es que las personas con cistinosis están relacionadas, ambas cosas. Y esto lo planteo de manera de competición porque les digo que vamos a probar la fuerza de agarre y
para la densidad mineral ósea comparamos un par de años y también observamos si hay la cantidad de calcio en los huesos. ¿Alguna pregunta más? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? Comentario fuera de micrófono. No nos llega el sonido de la cabina. Sí, la pregunta tiene que ver con la prednisona y cómo se relaciona con la densidad ósea. Seguro, es uno de los factores también por los cuales los pacientes de trasplante tenían una menor densidad ósea. Sin embargo, si observamos la evolución de esas puntuaciones, lo cierto es que no tenemos suficiente número de pacientes para llegar a más detalles sobre esta relación. Yo creo que la prednisona también tiene un efecto en los músculos, sospecho, y podría también afectar a a ambas métricas. En ese caso, la recomendación de este fármaco tendría que ser diferente, teniendo en cuenta si la persona ha tenido un trasplante o no. Es una buena pregunta si tendríamos que utilizar menos prednisona en pacientes trasplantados. Lo importante es que el trasplante haya ido bien. Una vez comprobado, quizás sí que los asteroides que se usan después podrían reducirse, pero uno de mis pacientes tiene 57, tiene una miopatía y su fuerza en las extremidades superiores es muy baja, ni siquiera ella puede abrazar. Así que sin duda tenemos que dar más atención a la fuerza muscular. Pasemos entonces a hablar de embarazos. Esta persona es un vídeo, una persona, una mujer, con un caso muy interesante. Sabemos que hay literatura sobre embarazos de personas con cistinosis, pero la mayoría con trasplantes. Pero últimamente hemos visto dos publicaciones, una de nuestro grupo, otra de Sudáfrica, que hablan de embarazos en personas que no han recibido un trasplante. Este es un diagrama del primer artículo, del primer abstract. La línea de puntos es la función renal y vemos también cómo el valor EGFR va cambiando. Después la línea azul, que es de proteína, sube mucho al principio porque están en la orina y luego se equilibra, pero a un nivel bastante alto. Esta mujer tuvo un parto saludable, el bebé estaba perfectamente. 2 años más tarde volvió a quedarse embarazada. Y de nuevo paró con la cisteamina por el embarazo. Por supuesto, la proteinuria subió, pero yo quería observar el cambio en el valor EGFR y vimos que ya realizamos eh, varias métricas para ver cuál era esta tasa de filtrado glomerular estimada. Este valor, que es el FFR, vemos cómo al final de la primer embarazo y también al final de el segundo embarazo, ese valor de filtrado estimado bajó en ambos casos, bajó ligeramente. En el segundo embarazo, ese valor del FFR bajó más rápido.
Estos son los gráficos. Y aquí tenemos la tabla. De nuevo, veo cómo el filtrado estimado cayó en ambos embarazos. En el primero 7%, un 7%, y en el segundo un 19%. En cuanto al nivel de proteínas total, observamos que los porcentajes más o menos aumentaron en valores semejantes. Y esto es muy diferente de lo que vemos eh, en otros casos. Como vemos que las conclusiones es que el embarazo puede empeorar las enfermedades renales, que la cisteamina se tiene que dejar de administrar durante el embarazo, lo que nos dice ya que el riñón se va a ver más afectado. Y vimos que hubo un descenso acusado de la tasa de filtrado. Pero lo cierto es que ambos bebés, que eran ambos niños, nacieron sanos y están sanos. Gracias. ¿Alguna pregunta? Yo creo que la frecuencia en la que se ponen aprietos aquí al riñón es bastante alta. Y quería saber exactamente cuánto pasó entre un parto y otro. Sí que tuvo dificultades con el primero, fue un poco prematuro y tuvo algún problema con el tracto urinario, pero se usó aspirina para tratarlos. En nuestra clínica trató a pacientes adultos de cistinosis. Tengo muchas personas que están en la década de los 20 o 30 que no han recibido trasplante y que se quedan embarazadas. Así que, claro, ocurre y puede ocurrir. Alguien ha dicho hace un rato que algunas de las fármacos anti-rechazo después del trasplante pueden dañar al feto. ¿Cuál sería el protocolo en estos casos? Bueno, habría que parar, discontinuar la medicación y sustituirla con otros medicamentos como inhibidores o bloqueadores celulares que se utilizan para la proteinuria. Obviamente ella tuvo un parto de alto riesgo, pero se le hizo el control continuado de su embarazo y todo eso se tuvo en cuenta y se controló. Uno de los retos de este tipo de embarazos con las mujeres que tienen enfermedades crónicas renales es que la fisiología del embarazo es totalmente diferente a otros casos. Y la acidosis es uno de los problemas habituales. Ella no tuvo problemas con electrolitos, la verdad, tomaba sus suplementos. Su diagnóstico además fue muy temprano porque su hermana también es afecta, así que solo toma muy pocos suplementos, un poco de fosfato últimamente y un poco de potasio, pero no tuvo dificultades al respecto durante el embarazo. Ahora pasaremos a las dos siguientes presentaciones. Número 3, póster 3 y póster 4. Luis Medaer es la autora, pero no ha podido venir. Pero un colega va a presentar los dos abstracts siguientes. Uno
tiene que ver con el transporte residual de cistina para mutaciones específicas de CTNS en población infantil y juvenil, y luego hablará de la miopatía cistinótica y cómo las células, los modelos de células humanas isogénicas pueden ayudar a desvelar los mecanismos. Y vamos a escucharla. Hola, buenas tardes. Muy brevemente voy a explicar lo que hicimos cuando nos fijamos en mutaciones de CTNS con errores en las proteínas, y este título viene con el sí. De hecho, esta diapositiva es para la miopatía y voy a explicar la miopatía. La miopatía se hizo gracias a financiación de Cystinosis Ireland y Cystinosis UK, y hicimos una modelación con animales para estudiar la miopatía, pero también utilizamos células humanas. Yo no soy experto en esta área, pero tuvimos un experto en la materia en el proyecto. Lo que utilizamos es una línea celular humana, y allí las células se pueden cultivar en una placa. Los cultivamos como mioblastos, les administramos nutrientes y estos se convierten en miotubos, primero tempranos y luego tardíos. Así que en el proyecto lo que queríamos era primero utilizar las células en su estado salvaje, en su estado natural, y después, a partir de allí, poder construir un modelo que tenga como centro esta mutación del gen con la delección, después hacerlos crecer, analizarlos y evaluar si, el fenotipo se puede hacer más viable con la reintroducción de la proteína. Luego puedo enseñar más detalles sobre esto. En el póster están, además. Así que lo que podemos hacer es construir un modelo y identificar un grupo de 30 proteínas con una expresión baja, del cual aún tenemos que estudiar las funciones. Pero lo más interesante es que cuando reintroducimos esta proteína, los niveles suben de nuevo. Es un modelo, claro, y ahora el siguiente paso es llevarlo a la práctica y analizarlo más. Estoy aquí para preguntas, comentarios, dudas. Esto lo he explicado también, ¿no? Yo estoy por aquí, así que cualquier duda me pueden venir a estirar del brazo. La segunda presentación, segundo póster, son datos que Luis recopiló ella misma, y se trata de un estudio en el que, conjuntamente con mis estudiantes, hemos intentado llevar a cabo un buen modelo. Para mí es muy importante que en estos fenotipos que vemos, que les podamos hacer volver a su estado natural con la introducción de proteínas funcionales. Y si tengo una en la cual introduzco proteínas no funcionales, es porque va a ser el brazo de control. Lo mejor es hacer el control de una proteína del gen CTNS con mutación.
no funcional. Y lo que hicimos es hacer esto, la proteína está construida de muchos aminoácidos y a veces estos aminoácidos pueden sustituirse uno por el otro y puede afectar a la función de la proteína y se relaciona con mutaciones infantiles o juveniles. En un primer momento empezamos a clonar estas mutaciones y las probamos en una solución salina. Vemos aquí la sal cómo recubre los tubos proximales. Pero en estas células no tenemos la proteína, pero luego tuvimos las versiones mutadas, juntamente con el tipo natural. Lo que analizamos aquí y lo que observamos es que si tenemos células en su estado natural y les aplicamos la enfermedad, los niveles de cistina suben. Cuando introduje aquí un CTNS funcional, recuperamos la acupulación de cistina. Pero nuestra sorpresa vino cuando después de varias mutaciones vimos que también se podía rescatar la acumulación de cistina. Aquí la deleción es menor, la deleción de 57B tampoco nos hizo llegar a los niveles habituales. En esta mutación no se pudo rescatar nada de cistina. Eso nos confundió. Parece claro de que hay ciertas mutaciones que favorecen la función de transporte, pero luego hay otras que no. Y eso puede dar pie a nuevos tratamientos. ¿Alguna pregunta? Bien, muchísimas gracias. Hay una pregunta al final en la sala. Anne-Marie tiene una pregunta. ¿Esto significa entonces que tenemos que coger a todos los pacientes que tengan este tipo? Sí, para mí, estas mutaciones demuestran claramente que hay selectividad. Estamos utilizando soluciones salinas con estas mutaciones y las escogimos porque aparecen en la literatura y son mutaciones que me recuerdan mucho de cómo se hizo la investigación en fibrosis cística. Yo creo que también para la cistinosis puede ser que existan mutaciones según el tipo de fenotipo y saber esto nos ayudará a clasificar mejor los pacientes. Es difícil decir que esto va a ser así, pero yo creo, por los datos que tenemos, que va en esa dirección. Muy bien, pues seguimos con el abstract número 5 y a partir de ahora todos estos abstracts son elegibles para el premio de la comunicación científica para las familias. La siguiente oradora es Anne-Marie de Frucht, que es enfermera de enfermedades metabólicas en el Hospital de Nimega y está especializada en la atención a domicilio de pacientes con cistinosis. Se titula la ponencia Experiencias comunicadas por los pacientes que comparan la cisteamina de liberación rápida o retrasada. Vamos a comparar la experiencia de los pacientes con la liberación de cisteamina de liberación inmediata o
retrasada. Y lo hemos estudiado mediante un cuestionario que hemos pasado por el grupo de cistinosis de Países Bajos y Flandes. 56 familias, así respondieron 50 y pico por ciento, 38 familias en total. Cinco se basaba en una escala del 0 al 5, se preguntaba sobre la carga del tratamiento, la experiencia de los efectos secundarios en la calidad de vida, el tratamiento y cumplimiento, etcétera. Los pacientes que pasaron de liberación inmediata a liberación retrasada mejoraron en cuanto al cumplimiento de la pauta medicamentosa, porque eso es muy importante, hay que tomarse la medicación tal y como te la recetan. Así que el grupo de liberación a posteriori o retrasada, en el 93% de los casos la usaron correctamente, a diferencia del 70 y pico por ciento en el grupo de liberación inmediata. Pero hubo un grupo pequeño de 8 pacientes que se mantuvieron con cistagón, es decir, cisteamina de liberación inmediata. También con el grupo de liberación tardía hubo menos náusea, halitosis y durmieron mejor. Algo que también se explica porque no tenían que tomar medicación por la noche. También analizamos el concepto de salud positiva, que analiza el impacto de la enfermedad conjunto o el impacto del tratamiento. Y aquí se analiza calidad de vida, función y energía, cómo se siente uno con el tratamiento durante el día, y también el sentido, que parece un término difícil, pero quiere decir pues las ganas de vivir, las ganas de participar en las actividades cotidianas, etcétera. Y hemos visto que las puntuaciones fueron de moderado a adecuado. Moderado, adecuado a bueno o muy bueno, entre el 40 y el 60%. Así que el cambio fue enorme en cómo puntuaban las ganas de vivir y las ganas de hacer cosas. Con lo cual la experiencia fue muy positiva. El pasar a la cisteamina de liberación retardada. Hubo 3 pacientes que respondieron el, la encuesta y volvieron a tomar cistagón por problemas gastrointestinales, sobre todo. Otro paciente también tuvo problemas de peso y tuvo que volver. También dejarlo porque no conseguía subir de peso o alimentarse suficiente. No hemos correlacionado esta experiencia del paciente ni los hallazgos con marcadores bioquímicos. No hemos comprobado la cisteína durante la experiencia del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿El público podría ver el cuestionario para ver cuáles eran las preguntas de este análisis cualitativo? Creo que el grupo de cistinosis tiene ya las preguntas, así que sí, podríamos enviarlas. Estaban en neerlandés. Se ha traducido y hay un folleto con la versión inglesa, con datos parecidos, no exactamente iguales, pero sí se basan más o menos en el mismo cuestionario y están los datos. ¿Todos los pacientes tomaron la medicación oralmente o no? Todo medicación oral. No había ninguna que fuera por vías. Muchas gracias, son datos muy interesantes. Si los podemos usar para nuestras solicitudes en el Reino Unido, se lo agradecería. Sí, claro que sí.
Muy bien, pues pasaremos. Ahí sí. Pasamos al resumen 6 con el doctor Jesús Mateo Martín, que nos hablará de. Bueno, él es científico senior en el Instituto de Investigación Senior de Santiago de Compostela y nos hablará de la alfa 2 macroglobulina, que está sobreexpresada en los pacientes con cistinosis nefropática y las implicaciones que eso tiene para el descubrimiento de nuevas dianas terapéuticas. Hola a todos. Debo decir que yo soy bastante nuevo en el mundo de la cistinosis, pero lo que sí he usado durante mucho tiempo es la proteómica para establecer la enfermedad, así que para estudiar la enfermedad. ¿Y qué es la proteómica? Para quienes no conozcan este término, la proteómica es una serie de técnicas de laboratorio que resultan muy útiles para poder estudiar en profundidad e identificar y cuantificar las proteínas que se modulan de manera diferente en la enfermedad, porque al final la enfermedad procede de la ausencia de una proteína o del exceso de una proteína o del mal funcionamiento de una proteína. Así que con la proteómica podemos cuantificar todas estas diferencias. Y lo que hicimos al principio fue obtener células de la piel de pacientes con cistinosis y de los progenitores no afectados. Así que cultivamos estas células, hicimos cultivos y las tratamos con o sin concentraciones de características terapéuticas de la cisteamina durante 2 días. Así obtuvimos la firma, las características proteómicas de cada uno de los ejemplos. Y ahora solo tengo esta diapositiva, pero tienen ustedes todos los datos en el póster si les interesa. Lo que observamos es que había una acumulación, un acúmulo inesperada de una proteína que se llama alfa 2 macroglobulina, algo que no esperábamos. Es una proteína clave en procesos como la diferenciación de los monocitos, la regulación de células del sistema inmune y la endocitosis. Y ahora ya sabemos que estos procesos quedan alterados en la cistinosis. Lo que pensamos es que quizás esto sugería que las células del sistema inmune tenían un papel importante en la enfermedad. Así que obtuvimos sangre de un segundo grupo, una cohorte clínica de Barcelona, y obtuvimos sangre periférica, las células mononucleares de la sangre periférica, que son las responsables de la respuesta inmunitaria, tanto de pacientes como de progenitores no afectados. Y en este caso, intentábamos validar directamente los resultados de la proteína alfa 2 macroglobulina utilizando una técnica diana con anticuerpos. Es lo que se llama el inmunoblot. Y validamos los resultados. Corroboramos los resultados que habíamos obtenido en el primer grupo con las células de la piel. Así que nuestros datos sugieren, son todavía datos preliminares, porque el número de pacientes es limitado y esto se tendría que confirmar en un modelo isogénico de la enfermedad y quizá en el modelo de ratón. Pero de momento lo que estábamos haciendo es recoger muestras de sangre de más pacientes. Estamos ampliando el grupo con la colaboración de otros hospitales de España y estamos haciendo el análisis de la proteómica en las células inmunitarias porque pensamos que así obtendremos información más significativa desde el punto de vista biológico analizando las células del sistema inmune. La idea a futuro sería buscar moléculas pequeñas que puedan cambiar el fenotipo de las células y estamos colaborando con un grupo de cribaje de alta producción donde tienen baterías de moléculas pequeñas, pero son
fármacos que ya están, estas moléculas son fármacos que ya están aprobados para otras enfermedades y que podemos readaptar, ¿no? Lo que nos interesaría sería encontrar fármacos que hayan pasado ya las distintas etapas del desarrollo farmacológico para así acelerar la posibilidad de que uno de estos fármacos pueda llegar a los pacientes en un plazo más corto que si estuviéramos desarrollándolo desde cero. Estamos en esta fase de los trabajos y estoy a su disposición para preguntas. Mm, gracias, muy interesante. ¿Qué células se usan para los progenitores no afectados en la segunda cohorte? ¿Qué tipo de células? Sangre de los padres y sangre de los pacientes analizamos para comparar la proteómica de ambos, de padres no afectados y madres, y de los pacientes homocigóticos sí afectados. O sea, serían los monocitos de los padres y los monocitos de los pacientes lo que se compara, ¿no? Sí, correcto. Gracias. Creo que hay otra pregunta más por allí. El emetor también es interesante analizarlo. ¿Apareció el emetor en el análisis de la proteómica? No, no, en el análisis de proteómicas de las células cutáneas no apareció. Quizá es por el tipo de línea celular, no lo sabemos. Gracias. Muchas gracias. Pasemos al siguiente orador, que viene, es el doctor Jinhao Zhang. Es investigador doctorando en el Instituto de Cardiomiología Translacional de Lovaina y hablará de el modelo muscular de las células madre pluripotentes inducidas humanas y un modelo muscular de músculo esquelético para investigar la miopatía provocada por cistinosis. Hola, yo me llamo Jay-Ho Jan, soy estudiante de doctorado en KU Leuven y me uní al equipo de investigación del profesor Maurelio Sempoli junto con los profesores Luis Buidart y Luis Pauli para trabajar en el proyecto de estudio de la miopatía de cistinosis. Explicaré lo que hacíamos y lo que haremos. La miopatía provoca problemas en el sistema musculoesquelético muscular que contiene el 50 o 60% de la masa muscular. La medicación de cistemina y el trasplante renal han conseguido alargar la vida de los pacientes, pero a medida que se hacen mayores, hay a veces problemas cuando llegan a la década de los 20-30 años, como la debilidad muscular, la reducción de la masa muscular en manos y miembros superiores, sobre todo el músculo que hay detrás del índice y el pulgar músculo muy importante porque el pulgar contiene el 40% de la función de la mano. Hay otros problemas musculares graves también, como dificultades para deglutir, para tragar, también para respirar. Y bueno, cuando se analiza una enfermedad y se intenta entender lo que ocurre con esa enfermedad, sería ideal encontrar un modelo que pueda imitar lo que está ocurriendo en la enfermedad. Sin embargo, los modelos anteriores de la miopatía de la cistinosis solamente pueden imitar las primeras fases del desarrollo de los miocitos de las células musculares, porque no son lo bastante maduras como para después analizar lo que viene
más adelante. A veces en las placas, las células musculares, los miocitos, solamente pueden vivir unos pocos días. Solamente vemos las etapas iniciales. Si nosotros quisiéramos probar dos métodos distintos para ayudar a que esos miocitos puedan durar más tiempo en las placas de análisis. Hemos probado un material, el ECM, matriz extracelular, y cuando se juntan la matriz extracelular y los miocitos, los célulos musculares, se pueden formar músculos mucho más grandes. Y también hemos probado otro medio distinto para ayudar a las células a perdurar más en la placa, como mínimo 11 días después de la diferenciación. Normalmente duran solamente 5 o 6 días, que es el doble que en los grupos normales. Pero todavía tenemos que hacer muchas cosas más. Tendríamos que verificar si las células con este nuevo medio, la matriz extracelular, realmente han madurado más que las células que veíamos antes. Este es el siguiente paso del estudio. Y también tenemos previsto usar estas células madre pluripotentes inducidas y las técnicas de impresión en 3D o bioimpresión en 3D para conseguir crear un modelo más maduro. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Chinao. Ahora daremos la palabra al doctor Oisin Canavade de la Universidad de Newcastle. Es profesor de farmacia en la Universidad de Newcastle y se centra en la relación entre las propiedades físicas del fármaco y la farmacocinética, y nos hablará del crecimiento y desintegración de los cristales de cistina en el contexto de la patogénesis y tratamiento de la cistinosis. A ver si me pueden poner la primera diapositiva, por favor. Yo me paso una gran parte de la vida mirando el microscopio, pero bueno, intento encontrarle la gracia. A ver si también la encuentran ustedes. En Newcastle, mi equipo ha estado preguntándose estudiando los cristales de cistina, que son la causa de todos los problemas de la cistinosis, ¿no? Aquí vemos un cristal precioso, aquí abajo a la izquierda, bastante grande, y gracias al profesor Michael Ward, está la referencia abajo, ha propuesto este modelo de cristales de cisteína que se parecen bastante a esto. En el cristal de la izquierda tenemos un modelo así, y cada uno de los bloques de colores que ven ustedes aquí en el modelo de mi mano es una molécula de cisteína individual, y se impactan juntos 6 moléculas de cisteína, se juntan en este bloque del Lego y van creciendo, igual que el Lego. Si yo los pongo uno encima del otro, pues al final acabarán cayéndose, ¿no? Pero si los ponemos lado a lado, pueden imaginarse que estos cristales acabarán creciendo, ¿no? Hacia los lados, y esto es exactamente lo que vemos aquí. Vemos unas placas hexagonales muy finas que se originan desde este centro y que crecen en las 6 direcciones de los lados. ¿Y por qué es importante? ¿A quién le importa si los cristales de cisteína crecen como hexágonos? Bueno, pues para mí, como ingeniero de cristales, me interesa entender cuál es la química en estas distintas fases, y así eso nos da pistas. Los cristales crecen más en los laterales. Eso significa que la química reacciona más fácilmente en los laterales. Las reacciones químicas son más rápidas aquí que en la parte superior. Eso significa que si intentamos disolver los cristales de cisteína, tendremos una cara que reacciona más deprisa y otra que reacciona más despacio. La que reacciona más deprisa también se disolverá más deprisa, ¿no? Podríamos imaginar. Y esto es lo que vemos en clínica.
en un sistema de alto flujo. Un sistema de alto flujo como, por ejemplo, el riñón, donde hay mucho líquido, mucho flujo y se produce mucha orina. Vemos la disolución de los bordes que vemos allí del cristal de cisteína, que es lo que domina en condiciones de alto flujo de mucho caudal. Pero cuando pensamos en la cistinosis, algunos de estos cristales se forman en condiciones de flujo bajo, como por ejemplo un riñón que está obturado o dentro de la célula. En condiciones de flujo lento o bajo, de poco caudal, cuando se cambia el flujo, vemos que la predominancia son estos huecos que entran en la fase como más lenta. Vemos esta especie de huecos de agujeritos. Así que ya vemos cómo podemos modular el crecimiento de los cristales y su disolución simplemente estudiando el propio cristal. Y luego, siguiente, podemos modular la química o como mínimo entender la química de cómo los fármacos de la cistinosis funcionan y atacan este cristal. Así que escogí distintas moléculas propuestas y usadas en los ensayos clínicos de la cistinosis y los lavé con estos fármacos, lavé los cristales con estos fármacos y hay un mecanismo más explicado en el póster que indica cómo funcionan estas cosas, pero cuando lavé los cristales de cisteína con estos fármacos, no son más eficaces que el agua para disolverlos. Sabemos que funcionan en clínica, sabemos que estas moléculas sí impiden que la patología empeoren, pero no están disolviendo los cristales, sino que tienen que actuar en otra parte de la vía. Impiden que se fabrique la cistina. Quizá a muchos no les importará, pero para un químico, para alguien que quiera diseñar una nueva manera de tener pues quizás una disolución más rápida de arriba a abajo, este es un matiz importante. Yo puedo imaginarme una situación clínica en que quizás a un paciente lo hayan diagnosticado tarde y estos cristales de cistina ya se hayan formado. Pues bien, la cisteamina no los disolverá rápidamente, así que si podemos buscar otra terapia que disuelva rápidamente esos cristales de cistina, creemos que esto puede ser valioso. Por eso nos interesan tanto el mirar los cristales al microscopio. Eso es lo que buscamos. Gracias. Esto lo he traído desde Newcastle y lo he aplastado aquí en el escenario, ¿eh? Una pregunta. Perdón, una pregunta. Estaba intentando escaparme. Pues no, hoy sí. Muy interesante, un planteamiento muy interesante para la cistinuria, porque es una enfermedad en la que se forman piedras en el riñón, cristales en el riñón. En la cistinuria se forman en la orina las piedras y los cristales, cristales y piedras. Y me pregunto si el crecimiento solamente es un entorno rico. ¿Cómo planteas esto? Sí, es una pregunta muy interesante. Yo he mirado, he analizado los cristales de cistina que se pueden formar en cualquier parte del cuerpo, no solo en el riñón, pero para el ejemplo he escogido una situación de flujo alto y flujo bajo. Lo interesante es que si tomamos cisteamina, la dejamos allí en un jarro y la dejamos disolver, forma una solución de un pH de 9,2, muy alto. Y en la clínica usamos varias cosas, pero eliminar los cristales de cisteína de la urea. Lo que hice entonces fue cambiar el pH de la solución de cisteamina para ponerlo a 7. ¿Y sabes qué? Deja de funcionar. O sea que funciona por el efecto del pH. No es por el mecanismo de intercambio de los disulfuros. No, yo creo que funciona antes en la vía y creo que impide que se forme la cisteína. Pero sí, es una pregunta
Muy interesante. Hemos hecho una orina artificial para intentarlo explorar y nos encantaría mirar también otros sistemas. Gracias. Sí, sí, por favor. No le oímos. Yo tengo evidencia de que después de 30 días de uso de la cisteamina se reducen los cristales en la córnea. ¿Y cómo funciona eso? Yo lo que creo que ocurre es que el agua del cuerpo disuelve la cistina, no es la cisteamina. Si tomamos los cristales de cistina y los ponemos en el microscopio y allí no hay nada más, es un experimento muy sencillo, solo tienes agua, cristales de cistina y yo le pongo cisteína pH 7, no pasa nada. Y si lo hago lo mismo con agua, estuvimos diciendo fotos a 12 horas enteras de cómo se disolvían los cristales y no hubo cambios. Así que creo que lo que quizás estemos viendo es que la cisteamina impide la producción de más cistina y eso permite que la cistina que ya está presente se disuelva. Veo muchos cristales en el día 1 o 0 y a los 30 días ya no hay cristales en el misma córnea. ¿Eso cómo podría pasar? Yo creo que la cistina ya no se fabrica. Supongo que si se tarda 30 días para que estos cristales tan pequeños se disuelvan, yo sugiero que quizás sea un proceso natural y no venga derivado de la cisteamina, a menos que haya cambiado el pH del ojo, como indicado. No digo que no funcione la cisteamina, obviamente sí funciona, sino que funciona por un mecanismo algo distinto de lo que nosotros pensábamos. Y eso es muy interesante porque yo quiero buscar nuevas estrategias para poder disolver esos cristales. A mí no me quedan muy claras las imágenes que ha mostrado. Debo decir que yo pensaba que presentarían el póster, así que venga al póster y lo podemos leerlo todo allí. Allí le podré explicar con más detenimiento la cosa. Gracias. Ahora pasamos al último orador, el doctor Sante Princiero Berlinguero, que es investigador en el Laboratorio de Nefrología Pediátrica de Ámsterdam y nos hablará de la peroxidación de lípidos provocada por estrés oxidativo como diana para mejorar la disfunción de los podocitos en la cistinosis. Muchísimas gracias a los organizadores y a los pacientes. Ustedes son los que nos dan la energía, como digo yo, para seguir trabajando. Voy a intentar explicar el trabajo que nosotros hacemos. El título es bastante complicado, incluso para mí, así que yo siempre intento simplificarlo. Básicamente, imaginémonos que uno trabaja en este puente tan bonito, ¿verdad que sí que es bonito? ¿Un puente suspendido? Sí, fantástico, pero si les digo que la seguridad depende de estas maderas que hay debajo de los pies, porque si las maderas no fueran tan fuertes, podría usted caerse al agua, ¿no? Pues bueno, tenemos una situación bastante parecida en el riñón, porque miren, nuestro cuerpo, esto sería el riñón, y dentro del riñón tenemos los glomérulos, básicamente los glomérulos son como un filtro, y tenemos esta especie de células que parecen un pulpo que se llaman podocitos y los podocitos envuelven los capilares, que es un poco como las planchas de madera del puente, y evitan que las proteínas de alto peso molecular u otros metabolitos que hay en los capilares puedan caer dentro de la orina. Son como un colador. Pero ¿qué pasa en la cistinosis? En unas condiciones de salud, estas proteínas de alto peso molecular y los metabolitos se quedan retenidos en los capilares, pero con la cistinosis tenemos distintos problemas. Básicamente, en la cistinosis, estos podocitos se despegan y quedan como dentro del mar de la orina, y eso representa un problema porque esa es una de las causas por las que los pacientes que tienen que acabar en diálisis y trasplante.
vamos a hacer, básicamente, es solucionar este problema y entender por qué estos podocitos se despegan y cómo podemos solucionarlo. Tenemos estos podocitos, los ponemos en calcio y vemos en este dibujo que parecen pequeños pulpos. Así pues, después llevamos a cabo pruebas en estos podocitos. Los primeros que se hicieron en 2 pacientes es comprobar la adherencia de estos podocitos y compararla con el grupo de control. En la superficie de la placa vemos que la adherencia ha caído, con lo cual se van a despegar. Pero también nos dimos cuenta que había un aumento de la permeabilidad. Así que la permeabilidad también es un problema porque no está funcionando como debía. Volvamos al puente. Por desgracia, en este caso, el puente se ha roto. Así que podemos caer al río. Estudiamos estos podocitos y lo que observamos en los podocitos, es que, teniendo en cuenta la estructura de las células y el mitocondrio, que es quien proporciona la energía a las células, vemos el estado en el que está. Y vemos cómo, si seguimos con la comparación de una central de energía, ¿qué ocurre si no funciona? A veces puede salir cierto humo. Pues este humo sería el ROS, las especies reactivas al oxígeno, que son las que se desprenden. Así pues, vemos que hay un aumento en los pacientes y si lo comparamos con el grupo de control. Sin embargo, la membrana lípida de los podocitos cistinóticos causa la peroxidación lípida, que daña las células, les cambia su formación, su estructura y, como indica el gráfico, cada vez hay más peroxidación en este caso, si lo comparamos siempre con el brazo de control. Hay que hacer algo al respecto. Lo que hicimos es utilizar un antioxidante llamado mitotempo, o también podemos actuar en los efectos derivados con un agente antilípido de peroxidación. Eso nos sitúa en la parte derivada de los efectos. Así que con el mitotempo observamos un aumento de la adherencia de los podocitas. Es decir, funcionarán mejor con el mitotempo. Pero pasa lo mismo con el liporxaína 1. Vemos que también aumenta esta adherencia. Ambos compuestos también redujeron los niveles de permeabilidad. Tanto mitotempo como liproxatina 1 mejoran las métricas. Nos gustaría confirmar los resultados que se han obtenido in vitro. Pues hicimos un modelo artificial in vivo. Es diferente porque es verde que la realidad. Es un pez cebra. Un pez cebra modificado genéticamente. El pez cebra normal es transparente, pero aquí es verde. Así pues, se retiene esto y aumenta la fluorescencia. Así que el filtro, en este caso, no funciona más y esta parte fluorescente se pierde en la orina.
del pez y eso aumenta la que tiene dentro. Y eso aumenta también la adherencia de los podocitos. Pero si los podocitos reciben cisteamina combinada con mitotempo, la fosforescencia vuelve. Pero ocurre lo mismo con liproxatina 1. Se restaura la barrera de este pobre pez. Y ahora volvemos a tener este puente. Espero que hayan disfrutado de este paseo juntos por esta presentación. Gracias. Cualquier pregunta, aquí estoy para responder. Algo que no haya quedado del todo claro. Pues todo claro. Gracias. Bien, pues esto marca el final de las presentaciones póster. Ahora las familias que sepan que vamos a tener vamos a tener ahora una votación. Las familias se les anima a votar. ¿Qué presentación les ha parecido mejor? Pueden votar por Ana Marie de Bru, Jesús Mateos, Jinhao Sang, Oishin Kavanagh y Samte. No se puede votar a Julian Migle ni a Luis Meder. Mientras votan, recordaré que la última diapositiva hay un cuestionario que han lanzado Johan y Rachel Bishop. Y en esta presentación hay este cuestionario. Mañana volveremos a llamarles la atención sobre este cuestionario porque sería interesante tener sus respuestas. Y lo pueden hacer, pueden acceder a este cuestionario sobre las lentes de contacto en ese QR que hemos visto antes, pero ahora vuelvo al QR de la votación. Mañana tarde-noche se comunicarán los resultados y veremos quién recibe este premio de la CNE, la Red Europea de Cistinosis. Yo creo que con esto terminamos la sesión, echamos el cierre al día, ¿verdad? Yo quería preguntar a los nefrólogos, me da miedo que mañana no estén. Es una pregunta general, tiene que ver con la terapia de cisteína y la diálisis. Sí, sé que es un poco diferente de lo que has hablado hoy, pero como están aquí los nefrólogos, pues quería preguntar. Bien, lo que puedo decir es que no hay datos reales, pero si pensamos en la administración del fármaco antes y después de diálisis, Martina Bassau hizo trabajo también con diálisis peritoneal y basado en estos
datos que se publicaron en su día. Sabemos que se analizó algunos pacientes y lo que se dice, lo que parece que indica es que no sale tras con la diálisis. También investigadores de Chicago demostraron que la eliminación de la cisteamina no se puede demostrar con la diálisis, sin embargo, sí que provoca cambios en el metabolismo. Yo creo que hay pocos pacientes de cistinosos que estén en diálisis, pero deberíamos recopilar datos sobre estos pacientes que sí que tienen la condición y que están recibiendo diálisis. ¿Hay alguna diferencia en la eliminación en cuanto a la diálisis humana? No, yo no creo, pero hemos visto solo los casos de un paciente y por lo que hemos visto la concentración de cisteamina en la diálisis no era no era significativa, pero claro, depende también, cambia según el caso. Muchísimas gracias. Nos vemos de nuevo mañana.